Mi trabajo de estadística es elaborado por mi persona, Santiago González Oviedo. Este trabajo fue elaborado a partir de la base de datos compartida por la docente. La base de datos muestra información sobre los ingresos que tienen los países pertenecientes al continente de África, desde el 2019 hasta el 2023. La base de datos cuenta con las siguientes variables: país, que es de tipo cualitativa nominal; código del país, que es de tipo cualitativa nominal; ubicación, que es de tipo cualitativa nominal; año, que es de tipo cuantitativa discreta; ingreso, que es de tipo cuantitativa continua; e ingreso promedio, que es de tipo cuantitativa continua. A partir de la base de datos elaboramos distintos gráficos. El primero de ellos es el BOSPLOT. Cabe resaltar que los países fueron clasificados en tres grupos según su cantidad de ingresos. Los grupos son ingreso mediano alto, ingreso bajo e ingreso mediano bajo. Como podemos ver, el grupo de ingreso mediano alto en 2022 y 2023 presenta puntos atípicos, lo que significa que al menos dos países en esos años tuvieron ingresos significativamente más bajos que el resto. También podemos ver que el 25% de los países con ingreso mediano bajo tienen ingresos que superan el 75% de los países pertenecientes al grupo de ingreso bajo. El ingreso mediano de los países de ingreso mediano alto es aproximadamente 3 veces mayor que el ingreso mediano de los países de ingreso bajo. En el BOSPLOT también podemos notar que la dispersión es notablemente mayor en el grupo de ingreso mediano bajo, lo cual indica mayor desigualdad entre los países pertenecientes a dicho grupo. Otro gráfico fue el de torta, en el que se tuvo en cuenta los niveles de ingreso. El 45% de los países se clasifican como ingreso mediano bajo, constituyendo la mayor proporción. Agregándole a los de ingreso bajo, que equivalen a un 38%, se puede afirmar que más de 4 de cada 5 países pertenecen a las categorías de ingreso mediano bajo o bajo. El siguiente gráfico es el de barras top 5, el cual muestra el top 5 de los países africanos con mayor ingreso entre 2019 y 2023. Como podemos ver en el gráfico, el país africano con mayor ingreso fue Libia, y los de menor ingreso fueron Ribera Occidental y Gaza. También podemos notar que todos los países tienen un ingreso mayor a 80 millones de dólares en el mismo periodo de 5 años. Ahora pasamos al histograma. El histograma muestra la distribución de la frecuencia, que en este caso es cantidad de países, según los intervalos de su ingreso promedio en millones de dólares durante el periodo 2019 y 2023. Como podemos ver en el gráfico, solo 6 países se encuentran en el intervalo de ingresos más altos, es decir, solo 6 países superan 75 millones de dólares en ingresos, lo que indica que una pequeña minoría ha alcanzado altos niveles de ingreso promedio. También podemos notar que el 48% de los países tienen un ingreso promedio entre 10 y 36 millones de dólares. Como nuestra base de datos tenía la variable tiempo, hice un gráfico de series de tiempo, el cual muestra la evolución del ingreso anual en millones de dólares para 3 grupos de países africanos clasificados por nivel de ingreso: mediano alto, bajo y mediano bajo, entre 2019 y 2023. Como podemos ver en el gráfico, la mayoría de los países africanos tienen ingresos promedios concentrados en el rango bajo a mediano bajo. También, como notamos en el gráfico, todos los grupos experimentaron un crecimiento de ingreso positivo entre 2019 y 2023. Ahora pasamos a las medidas de tendencia central y de variabilidad. De la base de datos se obtuvieron los siguientes datos en base al ingreso de cada uno de los países pertenecientes al continente de África entre 2019 y 2023. Una media de 42.4376, una desviación estándar de 24.3756 y una varianza de 594.1714. Ahora pasamos al ítem de intervalos de confianza por una muestra. Para la media de una muestra se quiere hallar el promedio de ingresos anuales en África entre 2019 y 2023.
De la base de datos se obtienen los siguientes datos: la media, sigma, n, el nivel de confianza, que en este caso será el 95%, alfa, alfa medios, y zeta, alfa medios, que es de 1.96. Para calcular el intervalo de confianza se utilizó la distribución normal y la siguiente fórmula. Como ya tenemos los datos que sustraímos de la base de datos, reemplazamos cuidadosamente y tenemos que con un nivel de confianza del 95%, se espera que el ingreso promedio anual en África esté entre 34.67 y 47 millones de dólares. Para la varianza de una muestra, se quiere hallar la varianza de ingresos anuales en África entre 2019 y 2023. Se obtuvieron los siguientes datos: la varianza muestral N, que es de 60, el nivel de confianza nuevamente del 95%, disculpe, alfa, alfa medios, y para hallar el intervalo de confianza se hizo uso de la distribución de la chi cuadrada y de la siguiente fórmula. Reemplazamos nuevamente con cuidado y tenemos que con un nivel de confianza del 95% se obtuvo que la desviación estándar del ingreso anual en África está entre 20.661 y 29.730 millones de dólares. Proporción de una muestra. En esta se quiere hallar la proporción de países que obtuvieron un ingreso mayor a 50 millones de dólares en 2023. Sea X el número de países que cumplieron esta condición. De la base de datos se obtiene la siguiente información: N, que es 60, que es la cantidad de países, X, que son 22 los que cumplieron esa condición. Se hace la proporción de X sobre N, que sería 0.36, nivel de confianza nuevamente con 95%, alfa, alfa medios y zeta, alfa medios, que es 1.96. Utilizamos la siguiente fórmula y reemplazamos cuidadosamente. Al momento de reemplazar cuidadosamente, tenemos que con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que la proporción real de países en los que el ingreso fue mayor a 50 millones de dólares en el 2023 estuvo entre 23.9% y 48.1%. Ahora pasamos a los intervalos de confianza para una muestra. Para el cálculo de los siguientes intervalos de confianza se utilizaron los datos de ingreso por país correspondientes a los años 2022 y 2023. Para la razón de varianzas, se quiere determinar si la varianza poblacional de ingresos anuales en África para 2022 presentó un cambio significativo en 2023. De la base de datos obtuvimos los siguientes datos. Aquí nuevamente tenemos un nivel de confianza del 95%. Utilizamos la varianza de cada uno de los años a evaluar y N viene siendo de 55 porque en esos años hubo países a los que no se les tomó de cuánto fue el ingreso. Utilizamos la siguiente fórmula, reemplazamos cuidadosamente y luego de reemplazar notamos que dado que el intervalo de confianza obtenido contiene el número 1, se puede afirmar que la varianza poblacional de ingresos anuales en África no cambió significativamente de un año a otro. Para la diferencia de medias, en este se quiere saber si el promedio anual en África difiere del obtenido en el siguiente año. Nuevamente extraemos los datos de la base de datos, miramos la varianza en cada uno de los años, la media, N sigue siendo 55, nivel de confianza lo seguimos utilizando del 95% y el valor T se halló para una significancia de 0.05 y 108 grados de libertad. Para ello se utilizó Excel y se obtuvo el valor de 1.982. Ya como tenemos todos los datos, usamos la fórmula de varianza agrupada y reemplazamos con cuidado y llegamos a que, dado que el intervalo de confianza incluye el valor 0, podemos decir que no existe evidencia suficiente para sugerir que hay una diferencia entre el ingreso promedio anual de África en 2022 y 2023. Lo anterior con un nivel de confianza, como mencioné anteriormente, del 95%.
Cabe resaltar que el nivel de confianza indica la probabilidad de que el método de construcción del intervalo capture el valor verdadero de la diferencia de medias. Ahora pasamos para la diferencia de proporciones. Por último, se quiere comparar la proporción de países que obtuvieron ingresos superiores a los 50 millones de dólares entre 2019 y 2023. Al momento de mirar la base de datos, en 2019 solo 14 países superaron los 50 millones de dólares y en 2023 solo 22 países lo hicieron. Hicimos una tabla para clasificar los datos que sustraímos de la tabla de la base de datos y utilizamos la siguiente fórmula, reemplazamos cuidadosamente y tenemos que, dado que el intervalo de confianza del 95% para la diferencia de proporciones incluye el valor 0, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la proporción de países con ingresos mayores a 50 millones de dólares haya cambiado significativamente entre los periodos analizados.